La brujería sí existe y es importante que lo sepas. Lo útil es discernir qué es brujería, qué es superchería, cuáles cosas verdaderamente pasan porque alguien tenga una influencia sobre la energía de otra persona y cuáles son producto de la casualidad. Este podcast va a abordar un tema muy interesante, muy profundo, que la verdad, si soy súper honesto con ustedes, le había dado la vuelta para poder hacerlo, pero que creo que es necesario. Y ojo, alerta de spoiler. Voy a hablar de brujería, voy a contarles algunas experiencias y algunas vivencias muy directas que he tenido en relación a la brujería, pero no quiero que empecemos a tener psicosis colectivas de estoy panzón porque me embrujaron. No, estás panzón porque comes tortas de tamal. ¿Me va mal porque me embrujaron? No, te va mal porque la situación es compleja, porque no has hecho tus currículums bien. No quiero, querida comunidad, que entren en una percepción de que todo lo malo que pasa en la vida es brujería. Ahora sí, vamos a arrancar. Es posible vivir una vida bonita, satisfactoria, realizada y feliz. Cocréala aprendiendo espiritualidad, aplicando espiritualidad. Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas a todos. Gracias siempre por sus mensajes, por ser una comunidad tan bonita. Y toda esta expansión que estamos viviendo se las debemos a ustedes, así es que gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias porque de su mano es como este podcast hermosísimo, Espiritualidad Aplicada, puede seguir llegando a más y a más y a más personas. Y hay mucha gente que se va involucrando, que va llegando. Este podcast tiene un propósito: acercar la espiritualidad a la vida cotidiana, abordar los dolores, las circunstancias que son complejas desde una óptica diferente y también tocar temas como este, escabrosos, difíciles, con una mirada siempre de la mayor claridad posible y con la intención de ayudarnos a entender y a sanar. ¿Qué es la brujería o qué se entiende de forma general como brujería? Vamos a poner una raya de una vez. El cine y las películas de los embrujados son una cosa y la brujería como una práctica mágica, pongo entre comillas mágica, como una práctica que tiene que ver con el influir en las fuerzas de la naturaleza, es otra cosa. Entonces, en nuestro podcast de hoy vamos a hablar de la brujería que le llega a las personas, de cómo es, de cómo pasa, de si sí pasa, de cómo llega, de cómo ocurre. Y seguramente se preguntarán, oye Fer, ¿y tú por qué hablas de brujería? Bueno, primero porque soy chamán y en el chamán se practica la brujería. El punto es que, ojo, la brujería de la que hablamos en el chamanismo no es la brujería de amarré a mi marido para que no me deje, son dos cosas diferentes. Para nosotros, los chamanes, la brujería es generar rituales y prácticas que nos lleven a generar una conexión con las fuerzas de la naturaleza. Entonces hacemos trabajos para pedir la lluvia, hacemos trabajos para dialogar cuando los ríos crecen para que no se vayan a desbordar, hacemos sí algunos trabajos para atraer a nuestra vida bendiciones, sembramos caminos nuevos, hacemos ceremonias que tienen un toque de esta práctica energética para poder hacer enlazamientos, para presentar a los niños cuando son pequeñitos, para limpiar los espacios, para desalojar las casas, y eso, siendo muy como ontológico, eso es una práctica de brujería. Pero la otra brujería, la brujería que tiene que ver con influir en los estados de ánimo, con desearles el mal a las personas, con amarrar, con congelar, con detener el crecimiento de alguien, con incluso enfermar a otra persona, existen, y eso es otra área que yo conozco muy bien. ¿Por qué? Pues ahí tienen ustedes, estos son los capítulos de la vida de Fer. Ahí tienen ustedes que cuando estaba yo en la universidad, sí, ahí donde me ven fachoso y barbón, tengo una maestría y una carrera universitaria. Cuando estaba en la universidad, yo empecé a hacer prácticas de espiritualidad, hacía Reiki, estudiaba ya Cábala, leía las cartas desde hace muchísimo tiempo atrás y no sabía limpiar. Y entonces yo quería realmente aprender a limpiar a las personas y aprender a limpiar a los espacios. Todavía, en ese momento que les estoy contando, no estaba estudiando chamanismo. Y entonces, con una compañera de la universidad, platicando de estos temas así muy padres, le platiqué un poquito que era vidente, se interesó, nos hicimos muy amigos, le leí las cartas y todo, y me dijo, oye, mi mamá es bruja. Yo entendí perfectamente cuando me dijo bruja a qué se estaba refiriendo.
a una persona que hace un trabajo espiritual, energético. Le dije, oye, ¿tu mamá limpia? Sí, pues fíjate que mi mamá y mi tía limpian juntas porque mi tía canaliza a un ser espiritual, es una mujer que también iba a un templo espiritualista trinitario mariano, y con el elemento espiritual hacen operaciones psíquicas y también hacen limpias de casas y limpian personas. Y entonces yo fui, como todo pasante, a tocar la puerta y a decir, oigan, ¿me pueden enseñar a limpiar? Yo les cargo el saumerio, les ayudo a recoger las cenicitas y me enseñan a limpiar. Y estas dos mujeres, a quienes les agradezco profundamente, fueron mis maestras de limpia. Ellas me llevaban a las casas a donde iban a limpiar, con ellas aprendí a mover el saumerio, a trabajar con el fuego de esa manera, aprendí la importancia de las campanas, de los címbalos, de las plumas para poder retirar cosas. Vi trabajos muy fuertes, vi cosas realmente muy impactantes que les voy a compartir, y con ellas, que ellas sí eran brujas, aprendí muchas cosas sobre la brujería. Cuando dicen brujas buenas, brujas malas, las brujas son brujas. Simplemente es el tipo de práctica que hacen. Y hay diferentes tipos de magias. Hay magia blanca, que es la magia que tiene que ver con todo lo que va a ocurrir, cómo beneficiamos que las cosas que ya van a pasar sigan pasando. Una magia blanca es una bendición, una expectación, un deseo de que tu trámite, ayudo para que tu trámite sea más fluido hacia el bien. Magia blanca tiene que ver también con ayudar a que los procesos de sanación se den de una manera mucho más armoniosa, mucho más ordenada, mucho más fluida. Magia blanca es que si dos personas tienen que encontrarse, se limpia el camino para que se puedan encontrar. Luego está la magia roja, y la magia roja es una magia que tiene más que ver con el amor, con la sexualidad y con la sangre. Es una magia que puede ser roja-blanca, es decir, ayudo a dos personas que sí se quieren a que se puedan encontrar, o puede ser roja-negra, que es cuando una de las dos partes no quiere, yo impongo y fuerzo la voluntad. Ahí vamos a entender ahorita a qué me refiero con magia negra. Luego está la magia verde. La magia verde es maravillosa, es toda la magia de las plantas, de los bosques, de la naturaleza, de los tés, de los ungüentos, de las pomadas. Como chamán aprendes mucha magia verde, tienes que saber para qué sirven determinadas plantas, incluso qué pasa cuando tú estás durmiéndote abajo de un árbol, o en qué tipo de árboles puedes hacer limpias que te ayuden los arbolitos a recoger, que siempre mando bendiciones y gratitud a los pirules. Los pirules son unos árboles muy nobles en México que ayudan a recoger la mala energía. Hay árboles que marcan lugares de poder, como las jacarandas, que están siempre en una zona energéticamente positiva, o las flores, macetitas de violetas. Donde se dan las violetas hay buena energía, para que lo sepan. Entonces, esta magia se llama magia verde. Y luego hay otras más, pero luego está la magia negra. Y la magia negra, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, es una magia que no respeta el albedrío de las personas. Es una magia que impone. Es una magia que hace que pasen cosas que, entre comillas pongo, no deberían pasar. En la magia negra no te importa, no tienes una ética de respeto a la vida, al albedrío y a la conciencia, sino que tú haces lo que tienes que hacer o lo que te pagan por hacer. Y en esa magia negra sí existe la forma de hacer algún embrujo, de hacer algún conjuro, de generar alguna maldición, de dañar a las personas. Ahora, antes de que empiecen a asustarse, la magia negra bien hecha, la magia negra de verdad, la brujería oscura, es muy cara. ¿Y por qué es muy cara? Porque hay muy poquitas personas que la saben hacer de verdad. Entonces, toda esa gente ahí que van a encontrarse de repente en el mercado, o la gente de yo soy la bruja Zulema y yo soy el brujo Chencay y ven a mi consulta y te voy a embrujar, la mayoría de ellos no son brujos. En realidad son charlatanes que hacen sus cosas y a lo mejor harán sus pininos, pero los magos negros, los brujos negros, son personas que tienen mucho conocimiento, ojo, mucho conocimiento, pero desde mi perspectiva, y los respeto a quienes lo hacen, no tienen mucha conciencia, porque esa magia negra que están haciendo no está siendo armoniosa, no está siendo respetuosa con los flujos naturales de la vida, contrariamente a quienes practicamos la magia blanca, que siempre todo lo que hacemos tiene que ir con la vida, tiene que ir a favor de la vida, tiene que ir en beneficio de la luz, tiene que ir en respeto al libre albedrío. Para ponerles un ejemplo muy concreto, si una persona acude a un mago blanco y le dices que yo quiero que mi hijo se divorcie de su esposa, el mago blanco tendría que decir, yo no puedo hacer eso,
Solo puedo, por ejemplo, hacer que tu hijo tenga claridad y se dé cuenta, y si es su libre albedrío y se da cuenta de que no está feliz, pues que se vaya por su decisión. Y el mago negro o la bruja negra diría, a mí me vale gorro, yo la quiera, no la quiera, sea bueno, sea malo, yo puedo influir para que tu hijo se separe de su esposa. Y eso es una carga energética y una carga kármica. Ahora, además de la magia blanca, de la magia verde, roja y negra, que son en general las más, como las más cercanas a nuestra vida, existe algo mucho, mucho más valioso que voy a corregir, porque no quiero decir más valioso. Existe algo muy sutil y que tiene un valor diferente que se llama la alta magia. Y la alta magia es la práctica superior de la magia blanca. La alta magia es una magia más sapiencial, más consciente, es una magia mucho más sutil, mientras que en la magia negra se requieren elementos que tengan un peso energético de muy baja vibración, a veces sacrificios de animales, a veces sangre no tomada con consentimiento, a veces huesos de las personas, algunas veces lágrimas, dolores, excremento, cosas muy desagradables y muy fuertes, de alcohol, cigarros, a veces incluso me ha tocado ver sustancias narcóticas en la magia negra. En la alta magia todo obedece al plano de lo simbólico, al plano de lo superior, al plano de lo sutil. Casi no se ocupan herramientas o cosas así como físicas para generar la alta magia. Con todo este preámbulo, ustedes ya están en palitos 1 de brujería. Ahora vamos a empezar a entender cuándo sí, cuándo no, qué tiene que pasar para que se den estos procesos. Y si este podcast te es útil, si esta información te está sirviendo, suscríbete al canal y acuérdate, si lo compartes, me ayudas mucho a crecer y a poder llegarle cada vez a más y más personas. Entonces, ¿existe la brujería? La respuesta es sí. Hay formas de influir en el libre albedrío de las personas, hay formas de generar daños a las personas, a las instituciones, a los espacios, a las casas. ¿Cómo lo sé? Porque compartí con brujas, porque además para poder quitar trabajos mágicos tienes que aprender cómo se hacen. Es como si fuera un relojero. El relojero tiene que saber cómo se arma el reloj para poder desarmarlo, para luego poder armarlo. Y cuando tú haces este trabajo, cuando yo muchos años de mi vida me dediqué a limpiar, ahora ya no me dedico a limpiar, pero conozco gente muy profesional que lo hace de una forma muy bonita, siempre gente blanca. De hecho, hoy por hoy tengo un par de cuates que hacen magia negra, porque hay gente que hace magia negra, yo no intervengo con eso, pero son personas que fuera de su trabajo, pues, les tengo un respeto. Algunas veces los he consultado, es verdad, de preguntar, oye, tengo este caso, esta persona está muy mal, no sé por dónde viene, me vas a checarlo, y te dicen, pues es que le hicieron tal o cual tipo de trabajo. Pero en esta parte de los rituales de magia negra, la parte importante es que se violenta el ritmo de la vida y la conciencia de las personas. En la magia negra puedes tú amarrar a un hombre, puedes tú atrapar a un hombre. En la magia negra puedes tú buscar un puesto de trabajo y no te importa si ese puesto de trabajo le pertenece a una persona, pues por ti que se enferme, que se muera, que se accidente, yo quiero ese puesto de trabajo. En la magia negra tú puedes anhelar dinero y puedes hacer cosas, puedes hacer pactos. Para obtener ese dinero, el punto, ojo, de una vez te aviso, es que hay un costo muy elevado, no solamente del dinero, sino un costo del karma, un costo de la energía, un costo porque cuando tú infieres en el flujo de la vida, eres tú quien estás lastimando a alguien más y ese lastimar a alguien más te va a pasar factura. Y esto quiero que lo tengas bien claro. Nadie que hace magia negra se va limpio. Hay un cargo superior, hay un cargo sutil. Entonces, sabiendo que hay personas que hacen esto, que son poquitas y que son caras, oye, Fer, ¿cuánto cuesta un trabajo, o sea, un trabajo bien hecho de magia negra? Yo creo que un trabajo simple, 12, 15 mil pesos mexicanos, que serían como $700 más o menos para quienes están en otros países, y un buen trabajo de magia te puede costar como un coche, o sea, un trabajo muy complicado. Yo he visto trabajos, de hecho me tocó en su tiempo un par de veces quitar trabajos de gente que estaba trabajada para que murieran y los doctores no entendían qué les pasaba y habían ido a todas las clínicas y nomás no podían,
y esos trabajos también se pueden quitar. Y es bien importante que sepamos que no hay que acudir, pero bueno, existen los trabajos. Luego, ¿cómo se hace un trabajo de magia negra? Un trabajo de magia negra tiene una estructura, una intención. Yo quiero saber cuál es tu petición o la petición de la persona que me está consultando. Yo lo que quiero es hacerme con ese terreno que no es mío. Yo lo que quiero es quedarme con esta fábrica que no me pertenece. Y entonces ese objetivo, que ya desde el principio del objetivo es un objetivo no correcto, no positivo, no luminoso, tú haces un ritual o una serie de rituales o muchos rituales por mucho tiempo para empezar a influir a lo mejor en el dueño de la fábrica, lo enfermas y empiezas a enfermar a toda la gente que se puede hacer cargo de la fábrica, comienzas a generar que haya plagas en la fábrica, que les venga hacienda, que vayan pasando cosas malas, hasta que se cansen tanto que digan no puedo más con eso y entonces sea fácil que tú la puedas adquirir. Ojo, con toda la carga del peso de la oscuridad que le pusiste, yo no me quedaba con esa fábrica porque todo lo que tú hiciste va a seguir repercutiendo y pesando en la energía. Esa magia ocupa diferentes elementos. Además hay diferentes tradiciones que la pueden hacer. Entonces ocupa elementos que tienen mucha carga energética, pero negativa. La sangre de los animales es muy potente porque es vida, pero la ocupan de una forma no luminosa, no positiva. Yo quiero decirles, así con la misma honestidad que les digo que aprendí de brujas a limpiar, con la misma honestidad que puedo afrontar que tengo mis cuates que los conozco de lejitos un poco, pero que hacen magia negra, les puedo decir, querida comunidad, nunca, jamás he sacrificado a un animal para ningún ritual. Nunca he hecho un ritual haciendo algo de lo que me pueda sentir avergonzado. ¿He hecho rituales para mi beneficio? Hombre, sí, claro que sí, he hecho rituales para mi beneficio, pero jamás que el propósito o en el ritual se perjudique a nadie. Eso es importante que lo entendamos. Esa es una ética interior y para mí, como maestro de muchos de ustedes que me hacen el favor de seguirme, de tomar mis cursos, es necesario que ustedes lo sepan. Luego también en esta magia hay una tradición o un recorrido espiritual bien fuerte que se llama la santería. Seguramente han escuchado hablar de la santería. Ojo, hay muchas variaciones dentro de la santería. No toda la santería hace magia negra, pero hay una parte de la santería que sí se dedica a hacer algunos tipos de trabajos en donde hay sacrificios de animales. En mi curiosidad por aprender, yo he ido a ceremonias de santería, no he participado, siempre me mantengo respetuoso, pero un pasito atrás, porque no me gusta lo que hacen, sin embargo, o en general lo que hacen, sin embargo, es muy útil para mí estar ahí parado y entender cómo lo hacen. En esas ceremonias de santería se alimentan los santos, tienen toda una tradición africana. La santería es una religión sincrética que ha surgido entre la parte que trajeron los esclavos negros de su África original, mezclada un poco con el cristianismo. Es una cosa un poco extraña, la verdad, pero tienen una serie como de figuras superiores que se llaman los dioses, el Egua, Oshun, tienen una serie de representaciones que se vuelven sus protectores. Ellos le llaman tomar el santo y entonces ellos, así como nosotros creemos en los ángeles, ellos creen en los santos, en sus santos y sus santos los protegen y los acompañan. Y en esas ceremonias he podido experimentar ceremonias aquí en México que fueron fuertes para mí, muy impactantes. Es la primera vez que yo estuve en una ceremonia en donde se sacrificó animales, generalmente palomas y gallos, es lo que vi aquí en México. Luego estuve presenciando una ceremonia de un tipo de santería muy particular en Venezuela, mucho más fuerte, donde sacrificaban gallos y chivos. Y he estado también en un par de prácticas de rituales de santería en Cuba, uno muy duro también, muy oscuro, de movimientos de energía fuertes, muy fuertes, y otro que fue muy bonito para mí, que fue como un aniversario, que fue una cosa de música con tambores, lindo, realmente una experiencia que también tiene su parte más sutil, más amable, más bonita. Dentro de esta tradición se mueven muchas fuerzas, los santos, las energías de lo que ellos llaman sus santos, que yo los respeto y quiero aclararlo muy bien porque incluso al nombrarlos, cuando las cosas son reales, puedes estar de acuerdo con ellas o no, pero tienes que respetar lo que es real. Una persona puede decir, yo no creo en la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es una energía auténtica, real. Yo sí creo en ella. Alguien puede decir, es que yo no creo en el karma, pero el karma es real, es auténtico, creas o no. Cuando estoy nombrando a los santos, se mueve la energía en el espacio en el que estoy y yo quiero dejar muy claro que sé
que son reales. Yo no estoy diciendo que sean malos, solo que a veces se le da un uso de magia negra en este tipo de rituales para imponer cosas que son muy fuertes. Hace muchos años, serán unos 20 años, 21 años, quizá muchos años, me peleé energéticamente con una mujer que hace santería. Y la mujer con la santería, fue como una película de Harry Potter, pero versión de la vida real. La mujer de la santería sacó huesos, físicamente huesos de los santos, y empezó a tirarme una maldición encima, de frente, ni siquiera fue a distancia, de frente, con unos polvos particulares, y yo no tenía mis herramientas de trabajo, ya era chamán, y entonces con el Mobieri comencé a trazar un círculo de protección y a invocar la presencia de San Miguel Arcángel. Y les quiero decir que si no salieron rayos, ni chispas, ni hice kamehameha, ni nada de eso, pero la energía que se sentía era tremenda, porque eran dos fuerzas luchando. Me parece un poco soberbio y sobrado decir que gané, pero bueno, se retiró ella de su intención y se fue de mi vida, lo cual me parece fantásticamente maravilloso, pero fue un momento en donde realmente, para que lo sepan, he luchado literalmente contra estas energías, y un montón de veces lo he hecho a distancia, con gente que antes me llegaban embrujados o personas a las que hay que limpiar de casa, y se hacía todo este trabajo. Ahora me quiero dedicar estos últimos minutos a cómo podemos protegernos de estas energías, qué podemos hacer, cómo nos podemos proteger. Y quiero empezar por la recomendación más importante. La más importante. ¿Estás listo? Bien. Toda esta energía de brujería tiene una vibración. Vamos a decir que la brujería vibra, por poner un dato, entre -8 y +2. Esa es la vibración de la brujería. Todas las brujerías están en esa vibración. Cuando tú vibras en +5, esa vibración nunca te va a tocar, nunca te va a alcanzar, porque estás en otro piso, no puede llegar a ti. La recomendación más importante es que tú seas siempre una buena persona, que tú vibres en el amor, que tú vibres en la paz, que tú creas en la forma en la que crees tú en Dios, en esa forma, que tú te acerques a los ángeles, porque de esa manera la energía baja nunca va a llegar a ti, nunca, te lo aseguro. ¿Cuál es el problema? Que si tú un día, por andar de curiosito, fuiste a visitar a un brujo y entonces le deseaste el mal a alguien, hiciste uno de estos amarres de TV y novelas y metiste al refrigerador a quién sabe quién y eres medio malvibroso, tú bajas tu vibración. Y si tú bajas tu vibración al 1, al -1 o al 2, acuérdate que ahí alcanza a llegar la brujería. Cuando tú abres la puerta, y abrir la puerta es el enojo, la rabia, el odio, el deseo de mal, abre la puerta, baja la vibración y entonces puede entrar la brujería. También, los menos casos, hay personas que son buenas personas, que vibran alto y sin conciencia reciben la brujería. Puede ser, me ha tocado en casas que alguien les da una planta, reciben la planta, la gente que vibra bonito, que es buena onda, la mete a su casa y en la planta hay un entierro, hay una brujería oscura. Me ha tocado también en algunas casas donde hay personas que trabajan de servicio, que las propias personas de servicio que viven en el interior de la casa hacen brujería y es muy difícil porque están dentro de la casa, no viene de afuera, viene de adentro de la casa. Me ha tocado, cuidado con esto, sobre todo en casos de hombres y de mujeres que quieren, es que no quiero decir enamorar, que quieren tener relaciones, o sea, como que quieren que sean sus parejas sin consentimiento, que les dan de comer, y entonces yo me he encontrado a veces en comida. Bueno, les voy a platicar una anécdota chistosa. Una persona un día en una cosa pública que yo hice, en una firma de libros, para ser preciso, me regaló un postre con brujería. Y yo la veía con cara de ternurita. ¿Tú crees que yo me voy a comer tu postre con brujería? Bueno, primero, la brujería era bastante chafa, pero segundo estás viendo y no ves. Y me pareció muy lindo porque seguramente la intención de esa buena mujer es que yo me enamorara de ella, pero seguro no me enamoré de ella y su postre no me lo comí ni se lo di a mis perros, lo puse en la composta para que hiciera algo más productivo con la vida. Entonces, a veces te lo dan en la comida. Hay que tener cuidado con lo que uno come, hay que tener cuidado con lo que uno recibe, hay que tener cuidado con las cosas que dejamos entrar en la casa. A veces permitimos que entren objetos que tienen una carga no tan positiva. Por eso es importante cuidar mucho las antigüedades, esas cosas así que de repente llegan, hay que tener cuidado de dónde vienen, hay que limpiarlas. También, ojo, se vale bendecir las casas, limpiar las casas. Hay personas profesionales
que limpian la energía de las casas, que queman con un sonido, con fuegos, la energía de las casas, con plumas. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede limpiar las casas con agua, con sprays, con aromas de una forma precisa. Se puede limpiar las casas con sal y la sal va recogiendo y absorbiendo todo el espacio. Se puede limpiar las casas con fuego, que es la forma más chamánica y más tradicional, con los sahumerios quemando, cetros de limpias, palos de Brasil, ocotes, copales cuando se puede quemar. Se puede también hacer con vibración, poniendo mantras, campanas, cuencos, címbalos, con gongs que van liberando toda la energía. Los que no sepan qué es un gong, el gong es como plato grandote que le pegan y suena. Son muy potentes, los que están bien afinaditos. Yo soné como un gong mal afinado porque traigo la garganta un poquito cansada, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden ayudarnos a limpiar la energía. ¿Cuál es mi recomendación? Primero, que no se sugestionen. Este podcast es informativo, es para que sepan que sí puede ocurrir. ¿Qué puede pasar con un trabajo? Pues te pueden enfermar, te pueden llegar a enfermar, te puedes llegar a separar de alguien, podrías llegar a tener algún tipo de cosas en tu casa, de depresiones, tristezas, cargas, cositas que se bajan de la vibración. Podrías estar un poco tonto, lento emocionalmente, podrían bloquear tu negocio, pero si tú no te quieres meter en esto, lo cual te felicito, o sea, está bien que lo sepas, pero no que te involucres mayormente, siempre piensa en ser una buena persona, en actuar de la mejor manera, en invitar a los arcángeles a tu espacio. Los arcángeles, la energía de los arcángeles limpia las energías no tan bonitas, prende veladoras, pon flores, ten siempre cerca de tus espacios cuarzos. Les recuerdo también que tenemos un curso súper bueno sobre los cuarzos y los minerales, en donde les enseño muchas cosas de cómo pueden emplear los cuarzos para que sepan que está ahí accesible. Y es importante que toda esta información que voy compartiendo y que voy teniendo, ustedes la vayan teniendo en cuenta. Vibren bonito, sean felices, sean buenas personas y siempre sepan que este podcast lo hacemos para ustedes. Entonces, si te gustan estos temas, si tienes algunas preguntas, me encantaría respondértelas. Comuniquémonos. A mí me gusta leerlos. Mi equipo y yo también nos encargamos de meternos por ahí y estar viendo lo que ustedes comentan. Deseo que este podcast les haya sido útil, que les haya despejado dudas, también que les haya creado algunas nuevas, porque probablemente se te hizo foquitos la alta magia o la magia blanca y entendiéndola como un acto, sí, de trabajo con las fuerzas del universo, pero siempre en ritmo y en flujo con la vida y con la luz, y buscando respetar el albedrío de todas las partes, es una práctica, la magia blanca, muy bonita para hacer. Les mando muchas bendiciones, muchas chispitas de luz, que todo vaya bonito en su vida y acuérdense, si yo vibro alto, la brujería no llega a mi espacio. Bye bye.